Enrique de Rosa, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que hizo un paréntesis en la asistencia de su consultorio para poder charlar un ratito con usted porque nos gustan sus conceptos y creo que también la gente necesita escuchar algunas otras voces y algunas otras opiniones con respecto a este tema que nos toca vivir, que es planetario, el tema de la pandemia. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por el encuentro. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, nosotros decimos que esta pandemia nos afecta por única vez a los que vivimos en esta época planetariamente, ¿no? Y vemos, por ahí estamos un poco desconcertados porque el manejo que se hace en unos países es muy diferente a otros y esto tiene que ver con las políticas de Estado, obviamente, pero también con el manejo que se hace de la información. Sí, claramente, a ver, hay que entender que la gente recibe, digamos, hay diferentes niveles de análisis. Uno es el puramente médico, el estrictamente médico, otro es el puramente, o empecemos más por debajo, el puramente infectológico, que ni siquiera es una infección en sentido estricto, sino que es un virus. Los virus se comportan diferente que otras infecciones bacterianas, lo cual significa que es otro el abordaje, hay un cambio que quizás no hay que extenderse demasiado, pero no es lo mismo. Posteriormente el problema sanitario relativo a eso, que ya es un otro nivel, no es el mismo nivel. Posteriormente el problema epidemiológico, que inclusive es otro nivel. Entonces ahí hay una primera capa de esta torta. Alguna vez alguien me dijo que la Argentina era un postre Rogeli. Yo no conocía que era el postre Rogeli, de esa torta hojaldrada que es la Argentina, en que se cruzan esas caras. Un postre Rogel raro porque en realidad mezclamos lo epidemiológico con lo sanitario, con lo infectológico. Después vino la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión social. Entonces, en todo eso, a su vez, luego vino la utilización de esas variables, que no es en Argentina, es en el mundo, porque en realidad una conmoción de tal tipo pues permite también manejar a las personas. Es decir, yo veo ahí en el fondo un lindo fondo de donde de donde me están haciendo la entrevista, pero si viese en este momento fuego y dijese fuego, usted inmediatamente se separaría. Es decir, la excepción, la catástrofe, la cosa extraordinaria, inevitablemente permite movilizar a la gente. Ahora, si yo creo una situación de ese estilo o simplemente la situación existe y en realidad en vez de fuego hay una vela prendida y yo le digo fuego y hago que usted abandone el lugar donde está, ya estoy utilizando esa información. Y un poco en el mundo lo que está pasando, para no hablar de la Argentina, que a veces puede parecer odioso, los últimos días en Nueva Zelanda hubo un caso de un contagio y cerraron el país entero con ley marcial. Entonces, la desproporción es muy llamativa porque infecciones hay todos los años, hay en este momento, hay al mismo momento, pero las características que ha tomado este fenómeno trasciende enormemente todo fenómeno sanitario. ¿En qué momento estamos en nuestro país de esta pandemia? ¿Qué momento estamos viviendo? Si lo comparamos con el comienzo de la misma. Bueno, otra vez, según qué nivel se aborde, a un nivel del abordaje médico, sanitario, todavía seguimos mucho más atrás de lo que imaginábamos el año pasado. No hay que olvidar que han pasado más de 500 días, 500 y algo de días, más de un año y medio de esto. Empezó el 19, el 20 de marzo fue cuando se decretó el comienzo de la cuarentena, pero ya veníamos con casos, con elementos anteriores. Entonces, ya ha pasado mucho tiempo. Las medidas sanitarias no han logrado, por un lado, no han logrado la cobertura supuesta y digo supuesta porque teóricamente la vacuna era lo que nos iba a proteger y se generó una gran confusión. Y hoy la vacuna aparece más que como una protección sanitaria,
casi como una condición para permitir el traslado, con lo cual se ha corrido un poco el foco de la cuestión. La gente ya no pregunta si se va a enfermar o no, sino qué necesita para poderse trasladar. Y eso ya ilustra la cuestión. Al mismo tiempo, se ve que hay elementos que antes eran supuestamente muy peligrosos. Un médico habló de bomba sanitaria cuando una señora salió a tomar sol en Buenos Aires, y hoy se encuentra gente, y vuelvo a decir, esto no es político, se encuentra gente de cualquier tipo, hay manifestaciones de todo tipo, encuentros de todo tipo, va a empezar el fútbol, de hecho va a haber elecciones y demás, y eso parece no ocurrir. Entonces, en el aspecto sanitario estamos en un lugar. En el aspecto económico, en el aspecto sanitario, pero de otras patologías, estamos en un lugar complicado porque en el medio hubo mucha gente fallecida de enfermedades no tratadas porque todo fue COVID, entonces no hubo. En el aspecto psiquiátrico, psicológico, un incremento de varias patologías, y para tomar una solamente, las adicciones han aumentado a un ritmo exponencial, y uno nunca sabe cómo va a poder volver a eso. Y ahí sí tenemos un colapso sanitario porque directamente no hay camas de internación, no hay estructura. Entonces en algún punto es como si hoy fuese menos importante la epidemia en sí misma, pero estamos lidiando con las consecuencias cuando todavía no terminamos con la parte formal, digamos, tener la población vacunada. Pensaba en estos efectos colaterales que nos ha dejado la pandemia y que nos está dejando la pandemia, como usted decía recién, por ejemplo, aspectos psicológicos, adicciones, un montón de cosas que las hemos como tomado como normal, como algo que, bueno, pasa y pasa, no le estamos dando la importancia que realmente tienen y que van a tener en un futuro. Mire, tomemos un solo aspecto, y no porque el domingo pasado publiqué una nota en un diario de acá de Buenos Aires sobre el tema, el alcoholismo. El alcoholismo ha quedado no solamente banalizado, sino que aparece como una especie de buen refugio y normal y aceptado frente a una situación de encierro, frente a la soledad, frente a una serie de cuestiones. En realidad el alcoholismo es una enfermedad gravísima. Es decir, ayer yo lo pensaba viendo un hombre de 45 años con una cirrosis hepática fenomenal, con una neuropatía, con esto y el otro, y que por supuesto durante la pandemia empeoró. Es decir, estamos dejando de lado patologías que matan, y que matan en serio, no matan teóricamente. Ahora, supongamos que no fuese importante el tema muerte, el tema calidad de vida, en el caso concreto de las adicciones, es muy mala, y sí tiene un efecto multiplicador en lo social. La familia de un adicto, la familia de un alcohólico tiene serios problemas, al no ser tomado como enfermedad, no tiene dónde atenderlo, es decir, va a un hospital y no le van a dar el lugar o la contención, es vivido como un sujeto disfuncional, caprichoso, malo o lo que sea, es casi un pecado. Entonces eso es un problema, bueno, y como por ejemplo tenemos una de las consecuencias o una cosa muy relacionada con esto, que es el aumento de los casos de violencia, el caso de violencia de género, es decir, toda esta gran bola que hasta al hablar uno dice, bueno, se conecta con esto, con esto, con esto, con esto. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Hemos creado una especie de masa crítica de patologías en las cuales se mezclan aspectos sociales, aspectos psicológicos, aspectos físicos, y un devenir difícil de predecir cómo va a ser en el futuro, ¿no? Tenemos dos casos muy recientes, uno muy reciente y el otro un poquito más atrás, que es el caso de Chano y de Maradona, que dejaron al descubierto, yo creo, la falta de políticas para la salud mental. La misma mamá de Chano, escuchándola, pedía socorro, pero no tiene dónde recurrir para el tema de un caso como él, y ni hablar si esa persona no tiene recursos económicos. Mire, quizás esto es para compartir con su audiencia. Usted me preguntaba, bueno, pero no se lo ve por televisión. Y yo le comentaba, mire, en parte es porque al inicio de esto era literalmente de manual, es decir, es libro de texto, que cualquier estado de conmoción genera cuadros de trauma psíquico. Y hasta ese está mensurable. Se considera que normalmente hay un 20-25% de la población global que va a sufrir
el impacto de esto. Ahora, cuando esto es un accidente, una tragedia, 11, AMIA, la que fuera, mal o bien uno tiene una población acotada. Ahora, cuando tiene una población global, y yo estoy hablando del 20-25%, imagine usted la magnitud del fenómeno que estamos hablando. Y esto uno lo comentaba y decía, miren, no soy Nostradamus, pero esto va a pasar porque ya pasó. Yo ya había hablado esto en el 2001, hay una nota mía en La Nación en que decía, hablando sobre esto, los cuadros de trauma, que no había en ese momento tanto, o muy poco, y que iban a haber. Bueno, el gran tema de los cuadros de trauma es que aparecen con el curso de los años. La gente empieza a prestarle atención cuando aparecen casos mediáticos, el caso de Chano, esto y el otro, pero ahí se dan cuenta que, y esto de la masa hojaldrada, ahí tenemos otra, la legislación relativa a la salud. Hay una ley, la 26657, la llamada todavía nueva ley de salud mental, es de 2010, pero todavía como nunca logró funcionar, no sirve. Y la madre de Chano concretamente pidió 1 y 1000 veces ayuda para su hijo, y Chano, a su manera, como hace cualquier adicto, con los desastres que armaba, también estaba pidiendo ayuda. Y la sociedad no tuvo contención de esto. Voy a poner un paralelo para que la gente entienda. Cuando una persona está tirada en la calle porque tuvo un accidente y está sangrando, nadie espera que esa persona se levante y diga, por favor, voy a llamar a una ambulancia. Se supone que la sociedad, la policía, la gente que pasa, llama a la ambulancia lo asiste y demás. ¿Por qué creemos que en salud mental tiene que la persona ir, ser ella la que busca la ayuda y no es la sociedad que tiene que ir a socorrerla? Bueno, eso, en la ley de salud mental, se espera que sea el paciente el que dé consentimiento al tratamiento cuando no está en capacidad de consentir. Claro, totalmente. ¿Qué pasa también con la salud mental de los chicos que tuvieron este corte tan abrupto en cuanto a ir al colegio, donde ellos socializan con pares, donde pueden jugar, donde pueden expresarse, y que de golpe no tuvieron clase durante un año y ahora lo tienen en burbujas, semana por medio, con un poco de suerte todas las semanas? Hay colegios que no pueden arrancar porque la infraestructura el año pasado no fue tenida en cuenta y este año no pueden retomar las clases. Digo, ¿qué va a pasar con esos niños? Bueno, y con esos padres, ¿no? Y con los padres. Yo tengo niños que ya no son niños, casi diría afortunadamente, pero tengo amigos, tengo pacientes y demás que están a punto de entrar en una crisis de nervios por el tema de las burbujas y los horarios y demás. Bueno, es un buen paralelo pensar, si los padres de esos chicos no pueden soportar un sistema, usted imagine los chicos. Y otra vez volvemos al tema de los medios. Había un pediatra diciendo a los chicos no les va a pasar nada. Y era obvio que a los chicos les va a pasar mucho. Lo que pasa es que al principio los chicos no... La infancia quiere decir eso, no tienen voz, no pueden verbalizar claramente su malestar. Uno puede reconocer y verbalizar su malestar cuando tiene la capacidad de hacerlo. Cuando es un chico, en realidad eso entra a la propia historia del individuo, o somatiza, o le pasan cosas. Así que, ¿qué va a pasar con esos chicos? Y otra vez, un porcentaje no le va a pasar nada, un porcentaje va a tener ciertas conductas resilientes, va a poder fortalecerse, pero un alto porcentaje va a tener patologías en más o menos grado, tanto físicas como psicológicas. Y esto otra vez es una cuestión simplemente estadística. Va a haber un grupo de niños que, por ejemplo, que no van en ciertas clases sociales no van a reentrar en el sistema educativo, y eso es una gran tragedia en un país que tiene 50% de pobres, que tiene una deserción escolar importante, porque quizás a veces hablamos mucho de la clase media pudiente, la clase media que puede hacer ciertas cosas. Ahora, cuando uno piensa en la gente que ya tiene muchas y serias dificultades para que sus hijos se escolaricen, y bueno, esto los ha dejado aún más por fuera del sistema. También podemos irnos a otra capa de esa torta, que son los abuelos, ¿no? Aquellas personas que están en geriátricos y que durante mucho tiempo no pudieron ver a ningún familiar. La vez pasada hablaba con un muchacho que perdió a su papá y me decía, lo que más tristeza me causa es que él pensó que lo habíamos abandonado,
porque no teníamos cómo comunicarnos con él, no teníamos cómo verlo, y él pensó que sus hijos lo habían abandonado. Esto es muy triste también en esta etapa de la vida. Sí, de hecho yo ya tuve en el consultorio una señora que, bueno, finalmente pudimos darle vuelta y reírnos un poco porque vino con su hija muy enojada, dice, porque no me vinieron a ver al hospital y no había forma de explicarle, la señora con un comienzo de un Alzheimer, pero podía hablar y demás, pero claro, su capacidad de juicio ya estaba medianamente alterada. Y muy enojada me dice, doctor, yo lo que le tengo que decir es que mis hijas no me quieren, no vinieron a verme, no esto, el otro. Esto pasó, yo cuento la faceta casi cómica, pero esto pasó en formas dramáticas en mucha gente que vio morir a sus familiares, muchísima. La marcha de las piedras es eso, ¿no? Que lo lamentable es que en todo esto se le da un cariz político y en realidad es un conflicto humano. No poder acompañar a sus seres queridos, yo la verdad no puedo ni imaginar, es difícil porque si bien es mi profesión, si bien trato con este tipo de gente que tiene problemas y tiene dificultades y tiene dolores, el solo hecho de imaginar no va a haber... Yo he conocido gente que no pudo, que murió sin conocer al nieto que había nacido. Es decir, hay situaciones de altísima situación de drama. Y esa gente realmente no queda bien. Los sobrevivientes no quedan bien. Y los que han muerto y los que han estado solos la han pasado extremadamente mal. Es decir, es muy frecuente, bueno, el tema de las personas con algunas dificultades ligadas a la edad, como trastornos degenerativos, Alzheimer o lo que fueran, por momentos fue muy difícil conseguir personal de cuidado, porque Sí. ese personal de cuidado no se podía trasladar, entonces, y tampoco podían ir los hijos, entonces, es decir, parte de la improvisación fue no tener en cuenta esto. Le voy a contar una anécdota. Recordarán que hubo un geriátrico donde murieron al inicio de todo esto, murieron 13 personas. Yo asesoré a uno de los abogados que fue ahí y sobre el tema. Y era dramático porque era gente literalmente abandonada, que estaba vista una vez por semana. Y a diferencia de lo que uno cree, que imagina que con el dinero se puede todo, este lugar era extremadamente caro y aún así no tenían esa cobertura. Y volvemos a lo de la capa. Si ese nivel no puede proveer asistencia, la verdad a otros niveles ha sido literalmente de abandono de persona. Abandono de persona, ni queremos pensar lo que es las partes más vulnerables de nuestro país, porque generalmente nosotros vemos reflejados en los medios nacionales lo que es capital, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires con un poquito de suerte. Pero no quiero ni pensar la gente del norte, las comunidades aborígenes, esta gente que realmente está desprotegida, porque nosotros, por suerte, a través de este programa viajamos por todo el país y conocemos este tipo de gente, que sabemos que no tiene, bueno, hemos ido a hospitales del norte y no tienen prácticamente nada. Entonces creo que esta pandemia fue como que limpió el cristal por donde mirábamos medio empañado, bastante empañado, y empezamos a ver la realidad tal cual es de nuestro país. Y es muy dolorosa realmente. Bueno, a tal punto que yo pensaba, nosotros tenemos siempre el lugar común de decir el norte argentino, y yo le diría, es una metáfora utilizada para después decir, Sí, esta mujer. siendo de capital, yo vivo en un barrio muy cómodo, con policía andando todo el tiempo, con todos los medios y demás, pero tengo que hacer solamente 10 cuadras para tener una villa o 15 cuadras para tener una villa muy limitada. Y si hago un poquito más, tengo otra villa en la cual las condiciones de vida son extremas. Entonces, el punto, y si fuese un poquito más, a ver, estoy hablando de la zona de Bernal, Quilmes, ahí hay villas que son lo que antes diríamos tercermundistas, bueno, son de un nivel de pobreza, de abandono, de, de tratamiento inhumano, ¿no? Que nos envilece como sociedad, porque la verdad siempre estamos hablando de eso como si fuese algo muy lejano.
yo volví a hacer una evaluación pericial de la zona sur de Quilmes y le decía a la gente que me acompañaba, le digo, miren, esto es Buenos Aires, es decir, gente de la zona norte del Gran Buenos Aires, otra situación económica, pero esto también, en la otra punta, la situación era increíblemente opuesta, así que no es necesario irse muy lejos. Hay gente que no tiene lo mínimo. También vemos que entre todos los cuidados que había, esto que usted decía de los cuidados, las burbujas en los colegios, de no hacer ciertas actividades, y por otro lado veíamos a los trabajadores que no les quedaba otra opción. En la Puerta de Constitución, por ejemplo, que bueno, que es lo que reflejan los medios, pero supongo que en otras grandes ciudades también se daba, que realmente estaban todos amontonados de una manera que era imposible que esa gente no, me parece que se cortó. No, 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 Ah, no, se cortó en un momento, pero ah, yo le, bien. le- le estaba escuchando. Bueno, digo, el tema es que esa gente no tenía ningún recaudo en cuanto a los contagios. Entonces era como, por un lado, nos cuidamos tanto, cerramos tanto, fundimos tantos negocios y por otro lado, bueno, dejamos que se amontonen ahí, vemos, no resolvemos el tema transporte. A ver, pero se lo simplifico enormemente. En Barrio Parque, en Recoleta, uno ve un contenedor con basura y con gente metiéndose dentro de ese contenedor y comiendo de eso, y aparentemente el virus hizo que desaparecieran las enfermedades infecciosas. Gente en un estado terminal, y eso no parece alterar a nadie. Es decir, eso está. Entonces, el gran tema es que, otra vez, si el tema sanitario era el principal, obviamente por eso lo de las capas, no, hemos transformado a un virus inclusive, o a una familia de virus en el tema, pero bueno, la higiene mínima. Ahora, lo grandioso es que en las historias de las pandemias, esto ya se sabía, es decir, en 1400 hay algunos libros muy interesantes de los relatos de la epidemia de Londres o de Milano, de 1400, 1500, y lo primero que hacían, está bien, era otro estado, pero eran medidas de higiene. Nosotros, 500, 600 años más tarde, no nos damos cuenta que la base del sistema es proveer las cosas fundamentales: higiene, servicios de alimentación, es decir, medidas fundamentales. Y estamos peleándonos por la vacuna. Lo más grande es proveer las cuestiones más elementales al ser humano. La gente con el tema de la vacuna es un tema aparte, ¿no? Porque en principio dudaban de la vacuna. La gente no se quería vacunar. Después íbamos como eligiendo sin tener sustento científico. No, que mejor la rusa, que mejor... Era la opinión en la calle de eso, cuando en realidad sustento científico no teníamos de ninguna. Hoy, por ejemplo, mucha gente eligió la vacuna Sputnik porque le parecía que era la más segura de todas, y la Organización Mundial de la Salud hoy está diciendo lo contrario. Digo, hay países que con esa vacuna, en Europa, por ejemplo, no se puede entrar. Entonces, la gente que se vacunó con esa vacuna, que no tiene la segunda dosis y que encima le van a hacer una combinación de vacuna, está, el otro día una persona me decía, y yo digo, qué gráfica que fue, estoy como abandonada, cuando es como si me hubiesen puesto en un bote y me tiran al medio del mar, que no sé para dónde ir, no tengo remo, nada, así me siento. Digo, Sí, pero es que sin duda, imagine usted que me viene a ver como neurólogo, como psiquiatra, y me dice que tiene insomnio. Y supongamos que atiendo en un lugar donde somos 5 de la misma especialidad. Va al primero, de Rosa, y le dice, no, mire, yo le voy a dar un té de tilo. Bueno, si de Rosa me dijo, me paga la consulta, y dice, pagué la consulta para que te dé un té de tilo. Bueno, pero dudando, va al segundo, el segundo le dice, no, mire, de Rosa no sabe nada, pero yo le voy a dar un antibiótico. Si es antibiótico, señora, acaso esto es un antibiótico y está demostrado por el journal de no sé qué cosa, porque todo era fundamentado.
Y así, el tercer médico da un antiparasitario, el cuarto un antiepiléptico, el quinto un antipsicótico. ¿Usted tiene alguna idea finalmente si resolvió el tema del insomnio? Decididamente no, pero lo que sí decididamente está más confundida que nunca, porque nadie le dijo, mire, no usa ansiolíticos, si tiene, vamos a ver qué tipo de insomnio tiene, vamos a hacer una polisomnografía, vamos a hacer una anamnesis y en función de eso vamos a probar con esto. Y seguramente los 5 especialistas hubiesen coincidido. Normalmente en medicina es eso. Es decir, hoy en medicina existe hace mucho tiempo lo que se llaman guías de buenas prácticas, hay protocolos estandarizados y eventualmente uno puede dar el medicamento A, B o C, pero son todos de la misma familia. Es decir, vamos a poner un ejemplo, en ansiolíticos va a dar clonazepam o dar prazolam o lorazepam. Esto porque son los que la gente usa, pero nadie le va a dar para dormir. Algunos lo dan, pero digamos, nadie le va a dar un antipsicótico para dormir, a menos que usted tenga otro cuadro por el cual no se lo van a dar para dormir. Con esto de las vacunas es eso, con el agravante que encima todos esos fármacos que yo le estaría dando, aún mal, antibiótico para dormir, están probados en lo que se la gente ya se transformó en especialista en la famosa fase 3, que es la fase de investigación clínica. El problema es que esas fases de investigación se están dando sobre la población normal y en los medios aparecen, no, los estudios han demostrado, no hay estudios de combinación de vacunas, porque los estudios consisten en una población versus población testigo. No es, yo le di a usted una porción de queso y usted me dijo que estaba rico. Eso es otra historia. Acá es probar un fármaco en una población muy específica que se llama randomizada, es decir, estandarizada. Todos tienen más o menos lo mismo, todos tienen más o menos la misma edad y demás, versus otra población que le doy, por ejemplo, placebo, es decir, nada, o le doy otro fármaco. Pero siempre tengo un grupo que se llama control. Al cabo de cierto tiempo, unos meses por lo menos, digo, miren, el grupo A pasó esto, el grupo B pasó esto y el grupo C pasó esto. Es un estudio solo y este estudio me dice esto. Ahora, aún ahí no hay una verdad. ¿Qué estamos viviendo hoy? Eso que usted dice, hay medidas políticas, medidas sanitarias de hay que estar vacunado y la gente, ayer me decía un paciente o antes de ayer me decía, no le pregunté a mi agente de viaje qué vacuna me tengo que poner, le digo, estamos bien. Claro. Si quien dice la vacuna es el agente de viaje, evidentemente no te la estás dando por la necesidad, sino, no, pero voy a mezclar la Sinovac con la Sinopharm y es muy... Eso lleva también a la incertidumbre. Ni que hablar, pero no quiero meterme mucho en eso, que estamos hablando de vacunas experimentales que son sobre ARN. La vieja vacuna se llama vacuna por algo. Uno daba... Jenner había tocado las pústulas de la vaca en la tuberculosis y eso había generado un producto que permitía hacer una vacuna contra la tuberculosis. Entonces uno genera anticuerpos. Estas otras modifican sea el ARN o el ADN, entonces tampoco sabemos qué va a pasar a largo plazo. Son muchas incógnitas. ¿Modifican el ADN? ¿En qué sentido lo modifican? A ver, básicamente la idea es que cuando usted da una molécula que actúa sobre el ADN, en realidad está actuando sobre las estructuras químicas fundacionales de cualquier organismo vivo. El gran problema es que justamente no se sabe qué es lo que puede hacer. Y quien suponga que está seguro sobre lo que va a pasar tendría que esperar 20 años por lo menos. Y esa población, porque las respuestas no se ven inmediatamente. Acá es donde a mí me parece preocupante esta certeza absoluta de expertos. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad con una incidencia, si bien una alta contagiosidad, una incidencia mortal muy baja proporcionalmente. Es decir, no estamos dando vacunas para SIDA, para tabaco. Bueno, todavía no hay una vacuna para el SIDA. Claro. Han pasado todos estos años. ¿Y por qué no hay vacuna para el SIDA? Y porque las pruebas no permiten el rango de seguridad. Ahora, si usted me dijese que hay
un grado de mortandad enorme, y si alguien aparece y le dice, mire, tiene que tomarse 2 vasos de querosén, o como apareció el famoso tema de hipoclorito de sodio, y Claro. perdido por perdido lo hacemos. Ahora, cuando no es ese riesgo, porque el porcentaje no es tan alto, no lo estoy negando, pero es dudoso. De hecho, por algo hay marchas y contramarchas por la OMS y el CDC y demás, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos. ¿Por qué nos están obligando a vacunarnos? Porque en cierta manera, si bien no nos obligan casa por casa, nos obligan porque no podemos viajar a ciertos países, porque supuestamente va a haber actividades que no vamos a poder hacer si no tenemos la vacuna. Es una manera indirecta de obligarnos. Usted mismo decía que esta persona le había preguntado a la gente de viaje qué vacuna se daba. Digo, ¿por qué no nos dejan la libertad de elección? Si yo no me quiero Es que vacunar, no me vacuno. Es que, bueno, supuestamente el paradigma es por una cuestión de sanitaria, en cuanto yo me transformaría en un peligro social. Ahora, para eso habría que definir si el peligro social es tal. Porque en tal caso yo le diría, mire, también tenemos que estar vacunados contra casi todas las enfermedades Ujú. infecciosas. Las enfermedades infecciosas matan también mucha gente. Quizás no tanto en este momento como estas, pero tampoco hay estadísticas reales desde el momento que no se han hecho autopsias. Hay un problema, y es que cualquier persona con un hisopado positivo, una PCR positiva, y que ha muerto, se le ha dicho que ha muerto por eso, lo cual es totalmente diferente. Yo podría tener, supongamos, diabetes y morirme, pero me muero de un infarto. Una de esas infarto tiene que ver con la diabetes, en una de esas no. En medicina, esas correlaciones, es decir, medicina es ciencia, es lógica, no se establecen de esa manera. Porque si no, yo podría decir, bueno, las personas con tal color de ojos, por ese color de ojos o con tal color de cabello, mueren. Y en realidad no me di cuenta que estoy haciendo una estadística en un país en que la mayoría de la gente tiene tal color de ojos o tal color de cabello. Tomar un dato aislado, fuera de contexto, hace estas dificultades. Ahora, el gran problema es que en algunos países está siendo una limitante concreta. En Francia, el personal, hay ya un personal concreto, el sanitario, si no está vacunado con la dosis completa, no cobran su sueldo Mm. directamente. Y están tratando de trasladarlo a todas las áreas de trabajo. No pueden entrar al restaurante, no pueden... Entonces, en realidad están poniendo en juego una serie de libertades individuales que me parece lo más preocupante, seriamente. Entonces diría, bueno, pero no, la razón mayor, yo invitaría a la gente a ver cómo han funcionado todas las dictaduras en la historia, y en general ponen una situación de peligro mayor que justifica cualquier medida. Y esto es muy preocupante, porque si el peligro realmente existe, es decir, hubo una erupción del volcán atrás de en su ciudad, y sí, nadie va a cuestionar eso. Ahora, cuando el peligro es un peligro indefinido, no claro y demás, históricamente tiene que ver con otras maniobras. Hay una serie de poemas, uno de Cavafi se llama Esperando a los bárbaros, y siempre van a venir los bárbaros, siempre van a venir los bárbaros, y al final los bárbaros no llegan nunca. Pero entre medio la sociedad se fue achicando cada vez más. Y es un poco lo que está pasando con la sociedad, ¿no? Creo que acá la sociedad tiene que tomar conciencia, tiene que empoderarse y poder discutir algunas cosas con quienes nos gobiernan o con quienes dirigen nuestros destinos, porque tampoco podemos ser rebaño, no podemos ser oveja. Creo que hay un momento en que la sociedad tiene que tener un quiebre. Digo, no estoy hablando de una revolución, ¿no? Pero digo, poder dejar que nos respeten nuestras libertades. Ahora, graciosamente es que, tomo el caso de Francia simplemente porque lo conozco muy bien y demás, el mismo país que estaba votando, si es que ya no la votó, una ley de eutanasia, en la cual cada uno decide sobre su muerte, cada uno puede decidir sobre su muerte, excepto en el COVID. Entonces Claro. imaginemos que sí, que el COVID mata instantáneamente, lo cual es absolutamente falso, no es así. El grado de mortandad es muy bajo.
Ahora, al mismo tiempo sí autorizan, y hay leyes que están hablando de suicidio asistido, hay todas modificaciones penales, ¿no? Ustedes saben que asistencia al suicidio es un delito, y sin embargo hay toda una cuestión, incluso en nuestro país, en modificar eso. Ahora, sobre esto no. Y vuelvo sobre eso. Hay que fijarse un poco cómo ha funcionado Hitler, Muammar Gaddafi, qué sé yo, Mussolini, Franco. Siempre los tiranos, los gobiernos absolutistas, autoritarios, buscan una razón. En muchos casos la razón es la ciencia, supuestamente, y muchos hay científicos, muy entrecomillados, que justifican eso. La idea en general es crear un enemigo que justifique cualquier medida. Y básicamente la gente, y todo eso en una salsa, ya que estábamos haciendo la metáfora culinaria, de mucho temor, ¿no? En el cual, claro, resulta hasta incómodo oponerse. Ahí vuelve la cuestión de lo mediático. ¿Por qué? Porque en el discurso único, lo virtuoso, lo correcto, lo que, bueno, no voy a transformarme en parafraseando a Orwell, pero es eso, en 1984 es el discurso es esto y lo demás es peligro. Ujú. Y entonces cuando el resto de la sociedad interpreta que es peligro, bueno, ahora no se da tanto, pero en algún momento gente en el mundo, no solamente en Argentina, insultando a aquel que de golpe estaba sin barbijo, agrediéndolo, echándolo. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque los grandes movimientos totalitarios empiezan así. Doctor, ¿qué opinión tiene sobre, digamos, la bajada de línea en los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación juegan un papel fundamental en lo que es el manejo de la gente. Lo vimos, usted citó a Hitler. Hitler hizo la revolución, lo que hizo lo hizo por una radio, ¿no? Dando los mensajes por radio, la gente escuchaba, la masa escuchaba. Bueno, ¿qué papel están cumpliendo los medios de comunicación específicamente en nuestro país? A quien le interese, por favor, que lea el aspecto propagandístico de Hitler y Goering y básicamente cuál es el papel de Goering, que no, si bien todos nosotros tenemos como un señor muy malo, era un sujeto brillante que Ujú. entendió tempranamente el valor de los medios. Y yo creo, y esto no por ser complaciente con usted o por lo que uno hace, es que la vía hoy son los medios independientes, son los espacios más chicos, porque somos los que podemos permitirnos disentir y que nos vea 1, 10, 100, 1000, pero en una de esas... Y fíjese paradójicamente lo que está pasando. Esto también fue un cálculo de mi parte en su momento. Está bajando el rating, que hace unos años, yo me acuerdo, hace muchos años tenía un programa, no, era columnista en un programa en Canal 7 y un 1 de rating era Pésimo. espantoso. Hoy, cuando hacen 2, un medio central está feliz de la vida. Es decir, han caído. Entonces, ¿qué papel han tenido los medios? Y lamentablemente jugaron muy mal. Quizás esto para la gente que está en los medios sea más claro para ver. Fíjense por dónde va la publicidad, que hay poca publicidad comercial. Los medios Ujú. normalmente vivían de la publicidad comercial. Hoy hay mucha, no se entiende bien quién paga todo eso. Y es claro que lo pagan grupos de interés. Esos grupos de interés tratan de instalar algo y el miedo es un enorme negocio, en todo sentido, es un gran caldero de negocio. Entonces, los grandes medios, por su volumen, necesitan mucho dinero para subsistir. La ventaja de los medios chicos, independientes y demás es que no estamos atados a esas limitaciones y nos podemos permitir con muchos menos recursos, pero cuestiones que son de otra índole. Y se está cambiando muchísima gente. Hoy es sorprendente la cantidad, bueno, les va a pasar a ustedes, la cantidad de visitas que tiene un canal de YouTube, la cantidad de visitas que tienen los streamers, y todo esto que, bueno, por algo se está dando. Y los medios tradicionales están perdiendo enorme cantidad de, no solamente de audiencia, sino de credibilidad. Ujú.
Doctor, ya para ir terminando, me gustaría que usted, desde su profesión y desde todo lo que sabe con respecto a lo que es psicológico, nos diga de qué manera nosotros podemos fortalecernos ante las secuelas que nos va a dejar esta pandemia. ¿Qué podemos hacer para paliar todo este tiempo que nos queda todavía? Porque ahora apareció la cepa delta y estamos otra vez con un poquito de ruido. Pero ¿qué podemos ir haciendo en lo cotidiano, en nuestra vida común, para poder paliar lo que nos va a dejar sí o sí como secuela a mucha gente? Bueno, en realidad, hay algo, quizás hay una serie de una escalera de cosas. La primera sería no empezar a tratar de informarse mejor, tomando lo último, ¿no? Tratar de informarse mejor, no más, sino mejor. Entonces, empezar a hacer un ejercicio que normalmente no hacemos en los medios, o en las lecturas y demás, que es la observación crítica y lógica. Es decir, la verdad no se necesita ser médico para entender la lógica de ciertas cuestiones. Y hay cosas que es fácil de comprender. Bueno, usted y yo hemos estado hablando de ensayos clínicos. Si bien yo tengo una formación en metodología de investigación, podría no tenerla, podría ser médico nada más. Y los médicos no tienen esa formación. Usted no es médico ni tiene formación y sin embargo entiende perfectamente cómo funciona. Así que, primer punto, ejercitar el espíritu crítico, no recibir pasivamente. ¿Por qué? Porque la recepción pasiva en general nos vuelve dominados. Usted utilizó la palabra empoderado. Nos quita poder porque nos transformamos en artífices de aquel que nos da como maná del cielo esa información. Y la otra, eso lleva a empezar a retornar a esos aspectos de la vida que han quedado detenidos. El aspecto social, el aspecto físico, el aspecto del goce, el aspecto intelectual. Es decir, quizás la palabra resiliente se está usando mucho y en realidad lo que hay que hacer es tomar esta crisis en la cual se nos habla tanto de la muerte para tomar conciencia de la importancia de la vida. Y más allá de la frase, que puede parecer una frase de autoayuda, en realidad es algo muy concreto. Ya que nos dijeron tanto que nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, y a lo que tenemos cierta edad nos dijeron que nos vamos a morir seguro, simplemente porque por el DNI ya estamos condenados a la muerte, empezar a decir, alto, ¿cómo me dijo que me voy a morir? No moverme, no socializar, quedarme encerrado, no tomar sol, no tener sol. Hoy nuestra heroína máxima es esa señora que salió a pelearse con la policía a tomar sol porque se dio cuenta que la vitamina D, el moverse y demás era mucho más. Y lo dijo, me voy a morir, se me van a fracturar los huesos, me acuerdo. Entonces, moverse intelectualmente, moverse socialmente, salir de esa especie de detenimiento pesimista que da esta situación, para empezar a decir, al final, vivir era muy importante y entonces tengo que darle mucho valor a la vida, al aspecto positivo de la vida y por ende desterrar los aspectos negativos, esa cosa en la que vivimos casi permanentemente creyendo que somos inmunes. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para recuperar el sentido de la vida. Doctor, es un placer hablar con usted, realmente es tan claro y tan positivo que siempre lo molestamos, recurrimos porque creo que este programa se ve en todo el país y yo creo que la gente necesita escuchar otras voces. Así que le agradezco muchísimo su tiempo, sé que está bastante ajustado en su agenda, pero le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición siempre que lo llamamos. No, por favor, el gusto es mío y sí, por eso. No, usted me da la oportunidad de poder. Hay mucha gente que a veces, el episodio anterior alguien me comentó, lo vi en tal parte y esas pequeñas cosas, si uno logra al menos que una persona no caiga en un estado de desesperación, ya ha logrado el cometido. Muchísimas gracias y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias. Cómo no, un gusto.